Quiero compartir la palabra del Señor en esta noche. Y yo he estado predicando desde el primer domingo de enero hasta hoy acerca de la carta de Pablo a los romanos. Y hoy es el último domingo con el que termino de compartir lo que creo que el Señor tenía para enseñarnos en esta temporada a través de la carta del apóstol Pablo a los cristianos judíos en Roma. Y hoy quiero predicar este mensaje, un mensaje diferente, un mensaje que cuando yo estudiaba la palabra del Señor para prepararme para esto, yo pensaba y meditaba y yo le decía al Señor, pero ¿qué podemos nosotros aprender de esto que estoy leyendo nuevamente? Y el Señor hablaba a mi vida primero, y yo quiero compartirlo con cada uno de ustedes hoy. Un mensaje que, así bien simple, lo podríamos titular como saludos. Yo no sé si a usted le ha pasado ese momento en donde usted se despide de alguien y le envía saludos a otra persona con esa persona que se está despidiendo. Es una sensación rara porque usted está despidiendo a alguien y hay despedidas a despedidas, de diferentes tipos de despedidas. Por ejemplo, hay unas despedidas extremas, cuando por ejemplo se pierde un ser querido, una muerte, y donde la nostalgia, no porque sea necesariamente cierto que eso vaya a suceder, sino porque la nostalgia nos invade y de repente ahí en esa pérdida, en ese dolor tan profundo, queremos consolarnos a nosotros mismos de alguna manera y decimos en voz alta a ese familiar que está partiendo, a la memoria de ese familiar le decimos: salúdame a mi abuelo, salúdame a mi padre, a mi madre que ya partió. Un saludo, un abrazo. Porque hay una nostalgia en nosotros que siempre nos lleva a esto de los saludos. O cuando tenemos una visita en casa y de repente estuvo unos días en su casa de visita y regresa a donde hay gente que usted aprecia, que usted quiere, que usted le tiene cariño, y regresa a ese lugar y usted le despacha con la nostalgia de que se va, cuando son esas visitas que disfruta, ¿verdad? Porque llegan otras visitas también. Pero cuando son esas visitas que usted disfruta tenerles y usted no quiere que se vayan y se tienen que ir, y de donde van llegan a encontrarse con gente que usted también quisiera tenerle cerca, inmediatamente, en modo automático, usted le dice: salúdemelo, dele mis saludos a fulano, a sutano. Pues yo reflexionaba en este final de la carta del apóstol Pablo a los cristianos judíos en Roma, a la iglesia de Cristo que estaba en Roma. Eran cristianos judíos que habían emigrado de Israel, perseguidos de muerte, y se establecieron en el imperio romano, y ahí luchaban por sobrevivir también, pero llevaron el evangelio en su salida de huida, en esa salida migratoria por huir de la persecución de la muerte. Llevaban el evangelio en su corazón y allá en Roma lo compartieron, lo esparcieron el evangelio. Y Pablo no había visitado Roma, no había estado en Roma, no conocía Roma. Pero sucedía algo curioso, y lo vamos a leer en un momento. Sucedía que el apóstol Pablo sí conocía, escuche esto, a muchos de los que cristianos judíos ahora vivían en Roma. Pablo conocía a muchos de ellos. Pablo está escribiendo esta carta
Pablo no estaba recién convertido a Cristo en este momento. Ya habían pasado, según el recuento histórico de los hechos, ya habían pasado más o menos unos 30 o 40 años después de que Pablo rindió su vida a Jesús. Ya era un hombre maduro, anciano, misionero, que predicaba el evangelio a aquellos que no eran judíos. Así que él conocía muchos de estos judíos inmigrantes que habían huido a Roma. Ya los conocía. Y Pablo está enviando esta carta a los cristianos en Roma. Una carta muy especial. Y que el final de esta carta termina con saludos. Y yo creo que el Señor tiene algo especial para nosotros en estos saludos. A veces nosotros leemos la Biblia y queremos leer solo eso que de repente es una frase directa, como esas frases para tuitear o para postear en las redes sociales. Esas frases donde alguien le agrega un después que dice: ¿cuántos dicen amén? O si usted cree, comente un amén. O una cosa de esas que nos inventamos ahora. A veces eso es lo que queremos leer en la Biblia, pero en cosas como estas también hay algo bien especial de parte del Señor. Y hoy, a la luz de estos saludos que el apóstol Pablo está enviando en esta carta, yo quiero que usted pueda permitir que el Señor hable a su corazón también. En este final de la carta del apóstol Pablo a los romanos, Pablo menciona entre saludos que envíe y saludos que reciban, Pablo está refiriéndose a 29 personas. Imagínense que su visita se va y le dice: ¿sabe qué? Salúdeme a María, a Pedro, a Juan, a Carolina, a Carmen, a Germán, a Eliab. Salúdeme a Adrián, salúdeme a Selvin, a Maynor, salúdeme. 29. Pablo dedica el último capítulo de su carta y un poco del final del capítulo 15 a poder preparar saludos. Mire qué tremendo, de 16 capítulos de la carta, uno y un poco más tiene que ver con saludos. Saludos, pero no son cualquier saludo. Son saludos que hoy siguen estando dentro de la palabra de Dios, que siguen también comunicándonos a nosotros un mensaje bien especial. Saludos. ¿A cuánta gente usted le ha mandado saludos? Uno no le manda saludos a cualquier persona. Uno le manda saludos a gente especial para nosotros. Gente que la tenemos lejos. Gente que sabemos que no le vemos siempre. Pero hay un cariño especial que nos impulsa a enviarles los saludos. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 15, versículo 30. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Mire qué lindo el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Mis amados hermanos, les pido, mire qué lindo esto que sigue. Les pido encarecidamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a mi lucha, orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. También buscaban matar a Pablo. Pídanle también que los creyentes de ahí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Estaba a punto de viajar a Jerusalén. Estaba en Grecia, cerca de la iglesia de los Corintios, y llevaba una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Mire qué lindo esto. Mire que esos viajes misioneros de llevar una ofrenda, de llevar algo en la mano, así como lo vamos a hacer ahora para Guatemala, es bíblico. El apóstol Pablo dice: oren, le dice a los cristianos en Roma: oren por mí para que allá los hermanos en Jerusalén reciban esta ofrenda que yo llevo. Versículo 32 dice: entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos, le dice a los cristianos en Roma, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. ¿A cuánta gente usted a veces le ha dicho, no, mande un mensaje y le dice: nos vamos a ver un día? ¿Le ha dicho a alguien a usted así?
Nos vamos a ver un día, nos vamos a sentar a tomarnos un café juntos. Un día vamos a platicar toda la noche. Nos vamos a ver un día. Así le dice Pablo a sus hermanos en la fe en Roma. Nos vamos a ver un día. Iré a verlos, yo iré a verlos. Y en el capítulo 16, versículo 1, comienzan los saludos. Y yo quiero invitarle para que le ponga atención a estos saludos. Yo quiero ir compartiéndole saludo por saludo, para que usted vea lo especial que había en cada persona a la que Pablo enviaba saludos. No eran cualquier saludos. Dice el versículo 1: les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite la hermana Febe, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Mire qué lindo es ese saludo. Le dice Pablo a los cristianos en Roma: cuiden de la hermana Febe, atiéndanla, cuiden de sus necesidades, porque ella ahora estaba en Roma, ahora había salido de Israel, ahora estaba Pablo no la conoció en Roma, no había ido a Roma, la conoció en Israel. Y ahora sabe Pablo que la hermana Febe está en Roma. Y le dice a los cristianos en Roma: ¿saben qué? Salúdenme a la hermana Febe, pero además de eso, cuiden de ella, por favor. Porque hay algo especial que Pablo dice. Porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Recíbenla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Qué saludo, ¿verdad? Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Denle mis saludos a Priscila y Aquila, una pareja especial. De hecho, ellos una vez, escuche, arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles, de los que no son judíos. Estamos agradecidos con Priscila y Aquila, gente, no cualquier gente. Esta gente había arriesgado la vida por el apóstol Pablo. Denle mis saludos a Priscila y Aquila. Sigue diciendo el versículo 5: den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de Priscila y Aquila. Había una iglesia reunida en la casa. Mira que porque eran especiales Priscila y Aquila, una pareja. Porque en su casa se reunía la iglesia del Señor. Denle mis saludos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Escuche esto. Denle mis saludos a este personaje con un nombre extraño. Aquí hay bastante nombres extraños. Epeneto. Él fue el primero, dice Pablo. Salúdenmelo. Fue el primero que se convirtió a Cristo en toda la provincia de Asia. Ahora imagínese esto. En los asiáticos, Pablo está refiriéndose a uno a quien Pablo consideraba el primero de los primeros convertidos a Cristo en Asia. Epeneto había sido de esos que recibieron el mensaje de Cristo en Asia y se entregaron a Jesús. Salúdenmelo. Ahora estaba en Roma. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Escuche, Pablo no solamente está tirando al aire unos saludos. Yo quiero que usted escuche con atención estos saludos, porque es un capítulo entero de la Biblia. Un capítulo entero de la Biblia donde Pablo dedica un momento para enviar saludos a 29 personas, 19 hombres y 10 mujeres. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes, por la iglesia en Roma, por los cristianos en Roma.
Saluden a Andrónico y a Junías. Mire esos nombres extraños, ¿verdad? Imagínese que hoy un muchacho, ¿verdad? Vaya a la escuela hoy y le dice, ¿usted cómo se llama? Andrónico. Yo me reí tanto con los nombres. Saluden a Andrónico y a Junías, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Escuche eso. ¿Usted escuchó eso, verdad? Salúdenme a Andrónico y a Junías, judíos como yo. Ellos fueron compañeros míos de cárcel. Ellos son muy respetados entre los apóstoles. Y escuche qué lindo el apóstol Pablo lo que dice. Y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Qué lindo ver la honra con que el apóstol Pablo termina una carta que es considerada un núcleo central de la doctrina cristiana en el mundo hoy. Salúdenmelos, porque ese par de hombres judíos como yo fueron compañeros míos en la cárcel, y ellos se convirtieron a Cristo primero que yo. En otras palabras, Pablo está diciéndoles a los judíos cristianos en Roma: salúdenmelos, porque de ellos yo aprendí. Ellos ya eran cristianos cuando me los encuentro en la cárcel, judíos como yo en la cárcel. Y son muy respetados entre los apóstoles. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Mire qué especial Pablo. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Es colaborador en Cristo. Mire, Urbano. Y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo. Yo quiero que revise por un momento el círculo de amigos que tenía Pablo. Estos no eran los del fin de semana nada más. Estos eran gente que habían incluso arriesgado su vida por él. Los había compartido la misma celda con ellos. Mujeres a quien Pablo recordaba con mucho cariño por todo lo que habían hecho por la obra del Señor. Saluden a Apeles, un buen hombre. El mundo está lleno de buenos hombres, pero Pablo dice un buen hombre aprobado por Cristo. Wow. Este era un buen hombre aprobado por Cristo. Y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Mire, le estoy dando ideas en medio por si usted está soltero todavía y cuando tenga sus hijos, aquí tiene algunas ideas. Si les quiere complicar la vida, ¿verdad? Si no, puede buscar otras opciones. Pero Aristóbulo era un hombre que tenía una familia cristiana en Roma. Pablo dice: salúdenmelos. ¿Verdad que está raro el sermón de hoy, verdad? Mire el versículo 11, pero es especial. Saluden a Herodión. Herodión es judío como yo. Herodión. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Qué lindo como Pablo hace un énfasis en el saludo que está enviando. Pablo está diciéndole a la iglesia en Roma, a los cristianos en Roma: salúdenme a estos personajes. No son cualquier persona, no son cualquier cosa en la iglesia, no son cualquier fulano en el cuerpo de Cristo, son especiales. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor. ¿Usted ha visto cuando hay papás que tienen hijos y les ponen nombres parecidos? Aquí era un par de estos papás. Mire cómo se llamaban: Trifena y Trifosa.
Pero lo especial de ellas no era el nombre, era que eran obreras del Señor. Pablo los recuerda en esta lista de saludos porque dice: salúdamelas. Ellas son mujeres especiales, son mujeres que sirven a Dios. Se llaman parecido, pero son muy especiales para servir a Dios. Salúdame a la hermana Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Yo quiero que usted se imagine por un momento la lista que Pablo está haciendo. Pablo no tiene el teléfono en su mano con los contactos de las últimas conversaciones de WhatsApp para revisar quiénes son la lista de la gente a quien él tiene en alta estima allá en Roma, para enviarles un saludo en esta carta. En el corazón de Pablo están guardados estos nombres. Y yo quiero que usted vaya escuchando unas palabras escondidas en medio de cada saludo. Pablo no está enviando un saludo a Pérsida porque era mi vecina que me daba café cuando yo llegaba tarde de la escuela. Pablo le dice a la iglesia en Roma: salúdenme a la hermana Pérsida, porque la hermana Pérsida ha trabajado mucho para el Señor. Dele un saludo a esta mujer que se esfuerza tanto por Dios. Saluden a Rufo. Mire que hoy es nombre como de perro en medio nuestro, pero escuche esto: saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo. Rufo le pertenecía a Dios, era un hombre de Dios, era un hombre a quien Dios lo abrazó, lo hizo suyo. Y también, escuche por qué Rufo era tan especial. Saluden también a la madre de Rufo, porque también ha sido como una madre para mí. Rufo era del Señor. Seguramente la mamá de Rufo también era del Señor. Y Pablo dice: la mamá de Rufo ha sido como una mamá para mí. Denle un saludo especial. Den mis saludos a Asíncrito. Mire cuánta idea hay aquí para que tomen nombres. A Flegonte, a Hermas. Mira, aquí tenemos un Hermas. Está raro el nombre, pero tenemos uno aquí. Mire, gloria a Dios. Salúdenme a Patrobas. Y como no es el mismo, también salúdenme a Hermes. Escuche esto: y a los hermanos que se reúnen con ellos. Este no era un cualquier saludo, no era un saludo para los hermanos con el nombre más raro de la iglesia. No, este era el saludo para un grupo de personas que se reunían para adorar a Dios en una nación que los mataba en la arena del Coliseo romano. Este no era un saludo para aquel que anda de vacaciones. Este era un saludo para aquellos que morían en el Coliseo romano, para aquellos que eran perseguidos de muerte, para aquellos en quienes no se les confiaba por la fe que traían de Jerusalén, que habían huido, que eran inmigrantes, que eran perseguidos, y en Roma no fueron recibidos como ciudadanos romanos. Por eso Pablo dice: salúdenme a este que es judío como yo. Este es de mi raza, es de los míos. Salúdenmelos. Yo sé que está pagando un precio en una tierra que no es la suya. Denle un saludo especial, porque se esfuerza por vivir para Dios. Saluden también a Filólogo, a Julia, a Nereo y su hermana, y a Olimpas, y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Pablo dedica un capítulo entero de esta carta, una carta que recorrió Grecia hasta llegar a Roma.
para saludar a un grupo de hombres y mujeres que estaban pagando un precio muy alto en su vida por vivir para Dios. Estos saludos no eran cualquier saludo. Estos eran saludos para gente que estaba arriesgando su vida por su fe. Era gente que abría las puertas de su casa para que se reuniera la iglesia un día y ahí se cantaran alabanzas y se oraran al Señor y se predicara la palabra. Estos saludos iban para gente que estaba pagando un precio de vida o de muerte. Estos saludos costaban sangre, costaban cárcel. Estos saludos eran para gente que tenía que ser recordada por nosotros. Que se puede ser fiel, que se puede vivir para Dios en tierra extranjera, que se puede ser firme en medio de una sociedad que nos persigue. Que si los cristianos judíos en Roma podían ser firmes, podían vivir para Dios, cuando sus vidas eran sacrificadas en el Coliseo romano como un objeto de burla. Y aún así Pablo dice: dele un saludo a esa gente que es tan especial, que paga con su vida, que no tiene miedo a nada. Gente que lo arriesga todo, gente que estuvo en la cárcel conmigo. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, y esta es la reflexión de hoy: ¿nos habría enviado saludos a nosotros el apóstol Pablo? ¿Hubiera habido un renglón de esta carta para enviarle saludos a usted? Porque esto fue lo que el Señor habló a mi corazón. Y yo sentía claramente el Señor diciéndome: ojalá ese nombre, porque yo me reía solo de los nombres extraños de Olimpa. Y el Señor me decía a mí: ojalá tu nombre estuviera ahí. Ojalá un saludo de eso fuera para ti. Yo le pregunto: ¿será que un saludo de estos podría ser para usted? ¿Será que usted y yo podemos tener los méritos para un saludo de estos? ¿Será que el apóstol Pablo hubiera designado una mitad de una oración para decir: salúdeme a José? Y después decir algo especial que el apóstol Pablo creía que tenía José para incluirlo en esa lista de saludos. ¿Será que su vida podría merecer un saludo de estos? Dice Pablo, versículo 17: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de la gente que causa divisiones, la gente que divide familias con doctrinas equivocadas, la gente que divide iglesias con doctrinas equivocadas, la gente que divide la armonía en un trabajo, que usa la hora del lunch para ir a pelear por doctrinas y causar divisiones. Dice el apóstol Pablo: a ellos no van mis saludos. De ellos aléjense, de ellos cuídense, levanten murallas de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses
Con palabras suaves, mire, suavecitas y halagos, engañan a la gente inocente. Para ellos no van mis saludos, dice Pablo, para ellos van mis advertencias. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Y eso, dice Pablo, me llena a mí de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien. Y sigan siendo, mire qué lindo esto, sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz, esto es para la gente a la que mandaba saludos. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Pero no termina ahí. Parecía la despedida final. Pero Pablo dice: Timoteo, no quiero dejar esto por fuera, dice Pablo. No estoy solo, este mérito no es mío, el saludo no es solamente de parte mío. Timoteo, mi compañero de trabajo. Timoteo, sí, ese Timoteo del que usted está pensando, el de la primera carta y el de la segunda. Mi compañero de trabajo les manda saludos. Imagínese usted un saludo de Timoteo. Imagínese usted que le llegue un papelito a su casa en el correo y le dice, y lo abre y dice: saludos de Timoteo, el colaborador del apóstol Pablo. Eso no era cualquier saludo. 2 libros de la Biblia, 2 llevan su nombre. Timoteo también le manda saludos, igual que Lucio, Jasón, Sosípater. Es que aquellos que estaban allá eran igual de raros que estos. Son judíos como yo, dice Pablo. Y el versículo 22 nos revela algo bien especial. Mire qué lindo es ponerle atención a los detalles de la palabra de Dios. Se metió este fulano Tercio, se metió en la escritura de la carta a los judíos en Roma. Dice: yo, Tercio. ¿Cómo que yo? Si está Pablo enviando saludos, dice Tercio: yo, quien escribo esta carta de parte de Pablo. ¿Cómo me van a dejar a mí por fuera de estos saludos? No. Había quienes funcionaban como secretarios, se les llamaba escribas. Eran los que redactaban las leyes, las cartas, los decretos. Este era un escriba. Y dice: momento, yo también, yo Tercio, no soy cualquiera por ahí, soy el escriba de esta carta. No me quiero quedar por ahí sin un poquito de todo esto grande que va a venir después. Yo escribí con mi puño y letra toda la carta que Pablo le está enviando a los romanos. Yo, de parte de Pablo, sí, pero yo la escribí. Yo también envío saludos. Ahora imagínese que le llegue el papelito al correo diciéndole a usted: saludos te envía Tercio. Es que es impresionante. Quien con su mano escribió la carta a los romanos. También les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Los saluda Gayo. Gayo no era el de la gallina. Este era Gayo de verdad. Este es Gayo con Y, no con doble L. Les envía también saludos Gayo. Mire qué lindo esto. Gayo no es cualquier persona. Gayo no es cualquier hombre. Gayo es
¿Quién me hospeda? Oh, qué increíble. Imagínese que le llegue el mismo papel y le dice: te saluda Gayo. Yo tuve en mi casa al apóstol Pablo. Oh. Le ponemos un marco y lo colgamos en la sala de la casa. Un saludo de Gayo. No solo me hospeda a mí, también recibe en su casa a toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad. Cristiano en Corinto. Y también les saluda el hermano Cuarto. Todos estos misioneros con Pablo. Si vivieran hoy, perdón, gracias, no solamente hubiera llegado el papelito, hoy, con la tecnología que tenemos, hubiera llegado una selfie, seguramente, tomada por el mismo apóstol Pablo, en la sala de Gayo, con Timoteo a su lado, diciéndole ahí a su teléfono: te mando saludos. Aquí estamos en la casa de Gayo. Imagínese que su nombre estuviera en esos saludos. Estos nombres estaban en Roma, uno de los 5 imperios más agresivos y poderosos de la historia de la humanidad. Miles de cristianos murieron en Roma. Miles de cristianos. Y muchos de estos que Pablo está saludando, cuando uno revisa, empieza a buscar literatura histórica de Roma, encuentra que muchos de ellos murieron sacrificados. Gente de la que Pablo decía: es alguien que sirve a Dios de una manera especial, salúdenmela. ¿Cómo serían los saludos del apóstol Pablo para usted? ¿Cómo serían para mí? Sería un saludo diciendo: salúdenme a Osbin, un gran siervo del Señor. Salúdenlo, trátenlo, traten a la hermana Doris como digna, porque sirve a Dios, como hablaba Pablo de la hermana Febe. O quizás entraría usted en la lista de aquellos que Pablo decía: cuídense de ellos. No de los que saludo, sino de los que les mando advertencia. Estos saludos del apóstol Pablo son potentes, poderosos. Nos hablan mucho de lo que la iglesia del primer siglo representaba en la historia de la humanidad. La iglesia del primer siglo era una iglesia que pagaba con su vida la fidelidad a Dios. Era una iglesia que no jugaba al evangelio. Era una iglesia que sacrificaba todo su ser. Mire qué lindo. Ojalá que de aquí alguno diga: pastor, yo también quiero abrir la puerta de mi casa para que tengamos un grupo en la casa. Acérquese a nosotros y abrimos otro grupo más, y otros 2 y otros 3. Pero esta iglesia, estos hermanos, estos que Pablo envía un saludo, era gente que incluso abría las puertas de su casa. Y decía Pablo: ahí en su casa se reúne la iglesia. Por eso, salúdenmelo. Priscila y Aquila, oh, qué pareja tan especial. Su vida la arriesgaron por mí. Yo no le pido a usted que la arriesgue por mí. Pero Pablo estaba reconociendo a una pareja que había puesto su vida misma en peligro. No sabemos el contexto, pero Pablo lo dice.
por Él. Por eso aquel discurso que mucha gente dice, no, yo sirvo a Dios y no a los hombres, eso es orgullo disfrazado de Biblia. A Dios se le sirve a través de la gente. Por eso la palabra del Señor dice, no hay mayor amor que este, que alguien ponga su vida por un amigo. Claro que se sirve a Dios a través de la gente. Claro que invertir tiempo, invertir horas de sueño, invertir dinero, invertir sacrificio por servir a alguien. Claro que se sirve a Dios así. Pablo dice, me están hospedando. Se arriesgaron por mí. La mamá de aquel fue como mi madre. Qué lindo fuera que ese saludo fuera para nosotros y que Pablo hablara así de especial de nosotros. Que dijera, yo le mando saludos a Pedrito, no porque Pedrito es buena gente, es que es un buen hombre, aprobado por Dios. ¡Ja! ¡Qué saludo! Y yo quiero hacerle una invitación hoy. Para que nos esforcemos porque un día alguien hable así de nosotros. En un mundo lleno de tanta pudrición, de tanta maldad, de tanta corrupción, ¿por qué no nos esforzamos para que un día alguien hable así de bonito de nosotros? No para exaltar la rica comida que comemos, que hacemos, sino para decir cómo vive para Dios. Qué ejemplo. Éramos compañeros de celda. ¿Y cómo aprendí de él? Lo conocí en la sala de emergencia del hospital. Iba grave igual que yo. Pero qué fe la que tenía. Lo conocí en el funeral de su madre, de su padre. Y cómo habló de Dios. Cómo vive para Dios. Lo conocí cuando no tenía nada. Y hoy que es tan próspero, no deja de llamarme. No deja de invitarme para que nos sentemos a platicar juntos. Versículo 27 es el final de la carta. Es el final de la carta de Pablo a los romanos. Aquí Pablo se despide de los cristianos judíos en Roma. Yo quiero decirle algo antes de leerle este texto. Pablo murió en Roma. Pablo le dice en el final del capítulo 15, deseo tanto ir a verlos. Allí donde matan cristianos, allí donde el Coliseo se presta para asesinar cristianos, yo deseo tanto ir a verlos. Y exaltó tanto la fe de aquellos cristianos en Roma. Y Pablo murió decapitado en Roma. El mismo Timoteo que estaba con él cuando escribió esta carta es el mismo Timoteo, escuche con atención, que recibió la carta por segunda vez del apóstol Pablo, donde le decía, amado hijo Timoteo, estoy a punto de ser sacrificado en Roma. Te mando saludos. Ojalá que nosotros tengamos esa fe. Ojalá que no le huyamos al sacrificio. Ojalá que no le huyamos al peligro.
Ojalá que no le huyamos al sacrificio, a sacrificar nuestra reputación por la burla. Ojalá que seamos cristianos a los que un día alguien como el apóstol Pablo también pueda hablar así de nosotros. Un saludo de estos. Pablo termina diciendo: toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. Y hoy, esta carta que termina con estos saludos, hoy es el resumen de la fe cristiana que los países perseguidos utilizan para memorizar por si les falta la Biblia. Qué increíble. Ojalá que un saludo de esto fuera para nosotros. Pero hoy podría ser, no del apóstol Pablo. Ojalá que llegue el día en que el aliento suyo y el mío se acabe y no sea el apóstol Pablo, sea el mismo que murió en la cruz, que a las entradas de la eternidad diga: bien, buen siervo fiel, allá en la tierra en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho, mira lo que viene, te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Decía el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni el campo no me dé el sostenimiento que necesito, ni aunque no tenga ovejas en la manada, yo con todo y eso, Clarisa, me alegraré y me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Esa tiene que ser nuestra fe. No para buscar el saludo. Ya lo recibieron estos extraños: Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes. Ya ellos quedaron registrados en el último capítulo de Pablo a los Romanos. Pero que nuestro nombre también sea conocido en el cielo. Que nuestro nombre también sea importante en el cielo. Que el mismo Dios de los cielos pueda hablar bien de usted y de mí. Y que un día el Señor pueda referirse a nosotros como alguien digno de poder entrar en su reino. Yo le quiero dejar con esta pregunta. ¿Usted está listo? ¿Qué dirían de usted hoy, si hoy fuera el día? ¿Está listo? ¿Está lista? Jóvenes, si ustedes murieran hoy, ¿están listos? Hombres, mujeres, papás, mamás, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para que se diga algo como esto de nosotros en el cielo? Póngase de pie, por favor.